Muchas veces las oraciones de la liturgia de la misa que pone la Iglesia nos ayudan, complementan, enriquecen y nos ayudan a vivir bien la misa, enriquecen las lecturas. Vamos a ver. Hoy, por ejemplo, en la oración colecta, que es la oración que hace el sacerdote al comienzo de la misa, decimos: oh Dios, que mandaste al mundo la fuerza del Evangelio como levadura, concede a los fieles que llamaste a vivir en medio del mundo, 2 veces sale la palabra mundo, que llamaste a vivir en medio del mundo y de las ocupaciones seculares, fervor, concédeles fervor en el espíritu cristiano y gracia de instaurar continuamente tu reino, por medio de la gestión de los asuntos temporales. De modo que ya está ahí declarado, nada más empezar la misa, o sea, justo después del examen de conciencia y el acto de contrición. Esta oración colecta nos está introduciendo en el misterio de la misa el aspecto particular que quiere la Iglesia que meditemos en el día de hoy. Y en la oración sobre las ofrendas, antes de la consagración, después de la homilía, se reza: oh Dios, que quisiste salvar a todo el mundo, ¿ves? Otra vez sale el mundo por el sacrificio de tu Hijo. Concede a tus siervos, a quienes también en el estado laical llamas sin cesar al apostolado, que por la eficacia de esta ofrenda impregnen el mundo con el Espíritu de Cristo y sean el fermento de su santificación. De modo que estamos hablando de la vocación de los laicos en el mundo. Y en tercer lugar, la oración final después de la comunión. Rezamos: al acoger la plenitud de tu gracia, te pedimos, Señor, que tus fieles, alimentados con el poder del banquete Eucaristía, o sea, acabamos de comulgar, tus fieles, a quienes quisiste comprometidos en las realidades seculares, es otra forma de decir en el mundo, comprometidos en las realidades seculares, sean testigos valorosos de la verdad del Evangelio y hagan a tu Iglesia siempre presente y operante en los asuntos temporales, o sea, en el mundo. Entonces, pues nada, había que ser tonto para no enterarse. Insiste tanto la Iglesia en el tema de la misa de hoy. Sabéis que la palabra mundo tiene 3 sentidos: mundo como creación de Dios, cosmos, por tanto bueno y bello, regalo, mundo como humanidad caída. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que no pereciera ninguno de los que creyesen en él. Entonces la humanidad caída, sufriente, esclavizada, dañada y necesitada de compasión y de perdón y de salvación. Y en tercer lugar, el mundo como enemigo de los cristianos, de Cristo y de los cristianos. El mundo os odiará como a mí me ha odiado. Y ahora, con esto establecido, podemos acercarnos a las lecturas. En la primera lectura, los ángeles apresuraban a sacar a Lot y a su esposa y sus hijos de la ciudad de Gomorra, de Sodoma, porque va a vivir las consecuencias de sus sodomías. Al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole: vamos, toma tu esposa y a tus hijos para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma, que sois justos y no os toca, pero si no tenéis cuidado os va a tocar, de ahí hay que salir corriendo. Aquí estamos hablando del mundo en cuanto enemigo de Dios, que ya no hay manera. Iba a vivir el colapso y la
destrucción. Pero Lot no se decidía. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus hijos. O sea, casi los tuvieron que obligar. Venga, les coge de la mano y casi tirándoles de la mano los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad. Porque no querían salir, no querían dejar a su casa y a sus seguridades humanas. Y el ángel les dijo: ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Y Lot le dice: no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome, no podré sobrevivir en los montes, la desgracia me alcanzará ahí y moriré. Ay, Dios mío, ¿cómo somos? Y nada, arrasó Dios aquellas ciudades y todo el valle, vino el castigo, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, símbolo de la muerte y de la amargura, porque no fue capaz de convertirse, de dar la vuelta, de dejar el mundo y de seguir el camino de Dios. Abraham vio en dirección de Sodoma y Gomorra una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno. Y luego en el Evangelio hemos visto cómo Jesús se despierta y se pone de pie en el barco, están con pánico: Señor, sálvanos que perecemos, gritan los discípulos asustados y despertándoles, y él dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se levantó y dijo a la tormenta: cállate, y al mar: quieto. Y sobrevino una gran calma, y aquellos hombres maravillados decían: ¿pero quién es este a quien hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues a sacar las conclusiones, queridos hermanos. Yo crecí en una sociedad en la que había terrorismo y bombas continuamente. Soy del sur de Irlanda, y las bombas sobre todo tomó lugar todo eso en el norte, pero son 5 horas en coche, y uno se entera, y es mi país. Y cuando vivía en Londres, también 4 años tiraban bombas, donde yo viajaba en metro por las mañanas para ir al trabajo. Más de una vez pusieron bombas. Y uno tenía la sensación de que esto no va a parar nunca, esto no tiene remedio. Y sin embargo, gracias a los sacrificios y las oraciones de muchas personas, entre ellas mi padre, que hizo un ayuno de lo dulce, que 25 años estuvo sin tomar azúcar, ni pasteles, ni helado, ni galletas, ni nada dulce, pidiendo la paz en mi país. Y al final vino la paz. Y esto es un ejemplo, pongo un ejemplo de lo que es la llamada a los cristianos en la misa de hoy. Porque lo que ha sufrido Sodoma y Gomorra, hay voces ahora que se levantan diciendo que muy pronto vamos a vivir el colapso del petrodólar y del imperio angloamericano, y va a haber un reajuste en la guerra económica, y en vez de un mundo unipolar, un mundo multipolar, y cambios geopolíticos de todo tipo. Y todavía no he dicho nada de la revolución que va a venir con lo de la inteligencia artificial y la falta de trabajo, o sea, el colapso de muchas economías, según dicen, cosas que asustan. Y que no nos enteramos, y en medio de todo esto
¿Qué papel tenemos nosotros? Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Nos dice Jesucristo en medio de la tormenta. Y se levanta, se pone de pie y cállate, quieto. Se dirige no solamente a las olas y al viento del lago de Genesaret, del mar de Tiberíades, es lo mismo, sino que se dirige a las olas y a los vientos de la sociedad donde estamos viviendo, y también de las olas y los vientos de pánico y de angustia que se levantan en nuestro corazón. Que en medio de todo esto nosotros tenemos que ser, con Cristo, en Cristo, un punto de referencia, de paz, de autoridad, de esperanza, de fe. Que así sea.